Hoy vamos a hablar de los hipócritas y sinceros. No hay nada que Jesús despreciara más que la hipocresía religiosa. Y tristemente estamos plagados de muchos cristianos y líderes que son hipócritas, que tienen dos caras. Hoy quiero analizar Mateo 23. Este es un estudio que he hecho y que es muy interesante porque analizamos texto por texto el concepto de Jesús sobre lo que es hipocresía y lo que es sinceridad. Veamos pues la realidad cristocéntrica de vivir una vida hipócritamente cristiana. El tema de hoy es hipócrita o sinceros y está basado en Mateo capítulo 23. ¿Cuál es el sentido etimológico de la palabra hipócrita? Viene de hipocritei. El origen etimológico de la palabra hipocresía proviene de hipócrisis y también de hipócrisis. Y su significado nos lleva al vocablo actuar de fingir. En griego es una palabra compuesta de hipo y krites, que significa máscara y respuesta respectivamente. Sin embargo, con el tiempo se introdujo nuevos preceptos y acabaron chocando con otras corrientes del judaísmo. Jesucristo acusó a los fariseos de hipocresía y por este motivo empleamos el término fariseo a un hipócrita para referirnos a una persona que actúa de forma fingida, o sea, actúa con doblez o tiene dos caras. La hipocresía en nuestros tiempos es una conducta tan normal y tan natural que la encontramos en todos los campos, principalmente en la política y también en la religión. Se ha convertido en un estilo de vida, principalmente en el campo político y social, y domina todos los ámbitos de la vida. Pero lo más terrible es cuando la hipocresía predomina en la iglesia cristiana y en sus líderes religiosos, como ocurrió en la época de Jesucristo. Es por eso que vamos a analizar algunos aspectos de las enseñanzas de Mateo, capítulo 23. En Mateo 23, de 2 a 3, Jesús dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, guardarlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El hipócrita actúa con una doble moral. No respalda con su vida lo que dice con su boca y ordena y le manda a hacer a otros. Es por ello que debemos observar a nuestros líderes para ver si son ejemplo en aquello que enseñan o que dicen. Porque ellos tienen que dar ejemplo de sus enseñanzas. Nadie debe ordenar o exigir algo que en sí mismo no esté dispuesto a dar. Primera de Timoteo 4:12 es muy claro. Dice: nadie te menosprecie por ser joven, pero sé ejemplo de los fieles en la forma en que hablas y vives, en el amor, en la fe y en la pureza. Mateo 23:4 dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es típico exigirle a los demás lo que uno no está dispuesto a dar. Y lo peor es que a veces exigen más de lo que deben exigir. Por ejemplo,
El pastor que le exige a los hermanos que diezmen y ofrende y él mismo ni diezma ni ofrenda. El pastor que le pide a los demás que se sacrifiquen y él no se sacrifica. Le exige a los demás que sean puntuales y él no es puntual. Por eso es que existen personas que pasan por nuestra vida para enseñarnos y nos dejan malos ejemplos. No debemos ser como ellos son. Mateo 23:5 dice, antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Bueno, vamos a aclarar qué es filacterias. Filacterias son unas cajitas, proviene del término filacterius, que pasó del latín a filacteria, y se refiere a unas pequeñas envolturas o cajitas de cuero donde guardan los mandamientos y la ponen en sus frentes. Son prácticas comunes. ¿De qué vale atarme una cajita con la Biblia o colgarme un rótulo que diga que soy cristiano o una camiseta si no estoy dispuesto a vivir coherentemente con él? ¿De qué vale que me vista de túnica, de blanco, si por dentro estoy podrido? En nuestro tiempo sería semejante a cargar cruces o Biblias o ponerme un objeto religioso, usar hábitos o ropas que me identifiquen con la iglesia, o use un cuello clerical para aparentar ser piadoso o religioso. Pero nada de eso va a respaldar tu vida si no es tu testimonio. Mateo 23:7 dice, y las salutaciones en las plazas y que los hombres le llamen rabí, rabí. Esto evidencia la búsqueda convulsiva de reconocimientos y títulos en la gente. Hay pastores que hay que decirle apóstol o reverendo o pastor porque se enojan si le dicen usted, tú, o lo llaman por el nombre. Pablo dice, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuanto más pequeño sea, más grande se hace el Señor. Ah, pero muchos quieren que le digan grandes apóstoles, el gran siervo. Y la palabra grande con siervo son contraproducentes, porque si eres siervo, no puedes ser grande. Mateo 23:6 dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. En otra palabra, siempre buscan protagonismo, desean el reconocimiento, se sienten en las primeras filas como eminencia. Este es el espíritu de jactancia y soberbia que prevalece en nuestros tiempos. Mateo 23:8 dice, pero vosotros no querráis que os llamen rabí o maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Todos vosotros sois hermanos. Quiere decir que los títulos en la iglesia no tienen cabida. Todos somos iguales, todos somos hermanos. Porque el que quiere ser el primero, dice la Biblia que tiene que ser el esclavo y el siervo de todos. Mateo 23 del 9 al 10 dice, y no llamaréis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y después da una expresión muy importante. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Así que debemos evitar los títulos para acentuar la autoridad espiritual, un problema muy serio en la iglesia moderna. Una paternidad es una relación de entrega y no es el producto de un nombramiento. La búsqueda de título es una enfermedad que nace de la soberbia. Y el único título que tenemos es ser siervos de Jesucristo. Y Mateo 23:12 es muy explícito. Porque el que se enaltece o se engrandece será humillado.
y el que se humilla será enaltecido. Dice la Biblia que la humildad nos exalta y la soberbia nos destruye. Al fracaso le precede la soberbia humana. A los honores le procede la humildad, dice Proverbio. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y la grandeza de Juan el Bautista fue que cuando le preguntaron qué pensaba de Jesús, él contestó: es necesario que Él crezca, pero que yo me haga pequeño. Mateo 23:13 dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Y cómo es esto? Bueno, muchas veces los líderes le exigen más a las personas de lo que dan en sí mismos. Manipulan y condicionan la salvación a ritos y ceremonias, o pedir dádivas para ser salvos o bendecidos. Es una forma de cerrar el reino, engañando a la gente. Demandar a otros lo que yo no doy es hipocresía. Y poner condición para salvación, excepto la que pone la Biblia, también sería hipocresía. Mateo 23:14. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. A los hipócritas les encanta hacer largas oraciones, ser elocuente, oraciones delante de la gente para ser visto. Oh, pero en privado no hacen lo mismo. Mateo 6:5 dice: cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No hagáis las cosas para exhibirte ni para lucirte. Hazla sinceramente con tu Padre que te ve en secreto. Mateo 23:15 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. ¿Y por qué? Porque te lo ganáis, pero con tu testimonio lo destruís. Sí. ¿De qué sirve ganar un pecador si nuestro testimonio no va a respaldar la palabra que proclamamos? ¿Sabe que la única Biblia que tu vecino inconverso va a leer es tu conducta? Porque tú le has dicho que eres cristiano, pero a veces no vives como tal. Ya Mateo 23:16-17 dice: hay de vosotros, guías de ciego, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Si algo es malo en grande, también es malo en pequeño. Sí. No debemos jurar por nada. Debemos aprender a hablar claramente, que nuestro hablar sea sí, sí y no, no. Porque dice la Biblia que lo que es de más, del mal procede. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócrita, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Bueno, voy a decir que la menta, el eneldo y el comino son especies, ¿no? Especies. Y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En otra palabra, hay que diezmar, pero más importante que el diezmo es la misericordia, la justicia y la fe. Y no aprovecharnos del pedir para vivir como magnate. Muchas personas buscan explotar la fe.
Sacar el diezmo no para remediar la necesidad de la iglesia, ni de los necesitados, ni de la obra, sino para darse lujos, como por ejemplo un pastor evangélico que pide 54 millones para comprarse un nuevo jet. ¡Qué absurdo! Mateo 23, 27 y 28. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, otra vez vuelve a decir la palabra, porque sois semejante a sepulcros blanqueados. ¿Qué quiere decir esto de sepulcro blanqueado? Que por fuera a la verdad se muestran hermosos o blancos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Esta es la doble apariencia. Muy piadoso por fuera, pero muy corrupto por dentro. Tienen apariencia de piedad, pero con su vida niegan la eficacia de esta. Y por último, ¿cómo debemos ser como cristianos en un mundo lleno de hipocresía? Trata que tu cristianismo sea tan inconfundible y tu andar tan sincero que todo el que te vea no tenga duda de quién es tu dueño y quién es tu Señor. Esto lo dijo un gran predicador, Riley. Nuestra vida tiene que ser coherente, porque aunque no querramos aceptarlo, somos cartas escritas, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. ¿Tenemos claros los conceptos? ¿Verdad que sí? Seamos cristianos honestos y sinceros. No vivamos una doble vida, doble cara. Digamos una cosa por adelante y otra por atrás. Una de las características del cristiano que dijo Primera de Juan es ser transparente, andar en luz, como Él está en luz. Esto es sinceridad y esto es lo que debemos buscar por todos los medios. Así que, hermanos, amigos, aprendamos la lección de Mateo 23 y aprendamos a vivir una vida honesta, transparente y sincera. Dios le bendiga.